noches, muy buenas noches. Nos da muchísimo gusto saludarlos, acompañarlos y darles la más cordial bienvenida. Esta es ya la 12ª temporada de La Dichosa Palabra, que es para muchos y para nosotros mismos también, creo, una forma de la felicidad verbal. Cuando Octavio Paz se refirió al tiempo como un gran antólogo, escribió lo siguiente: sabio y caprichoso como el viento, el tiempo parece que no sabe lo que hace y sin embargo pocas veces se equivoca. Mis dichosos colegas se presentan así con ustedes. Dichosa palabra cobra valor en la oración. No te hagas, no te conviertas en una frase que ya se hizo. Échate hacia adelante o paras, pero solo para establecer cláusulas nuevas en el contrato entre tú y quien te llena los labios al mirarte. Reivindica la acción de tu pasión con todo el movimiento. Sé central, sustantiva, sujeta a ti todos los adjetivos de modo que te alargue siempre con disyuntivas. Dichosa palabra, ten palabra, vive al pie de la letra, tu año 12. Yo soy Eduardo Casar. Se me ocurre que vas a llegar distinta, no exactamente más linda, ni más fuerte, ni más dócil, ni más cauta. Tan solo que vas a llegar distinta, como si esta temporada de no verme te hubiera sorprendido a vos también, quizá porque sabes cómo te pienso y te numero. Después de todo, la nostalgia existe, aunque no lloremos en los andenes fantasmales, ni sobre las almohadas de candor, ni bajo el cielo opaco. Yo nostalgio, tú nostalgias, y cómo me revienta que el nostalgie. Tu rostro es la vanguardia, tal vez llega primero, porque lo pinto en las paredes con trazos invisibles y seguros. No olvides que tu rostro mira como el pueblo, sonríe, irrabia y canta como el pueblo. Y eso te da una lumbre inapagable. Ahora no tengo dudas. Vas a llegar distinta y con señales, con nuevas, con hondura, con franqueza. Sé que voy a quererte sin preguntas. Sé que vas a quererme sin respuestas. La verdad es que no querríamos nosotros aquí contradecir, o por lo menos yo, a Mario Benedetti en este poema Bienvenida, pero nosotros sí vamos a querer que nos llenen de preguntas, porque sí vamos a quererles llenar de respuestas. Así que bienvenidas las palabras, sobre todo las dichosas. Buenas noches, yo soy Laura García. En los recientes homenajes a Octavio Paz, hace 2 o 3 días, don Miguel León Portilla, ese sabio que hay que cuidar, que hay que proteger y que hay que seguir y que hay que aprovecharlo, exprimirlo, comentando de la obra de Paz acerca del indigenismo mexicano y de las realidades del mundo prehispánico, decía algo pues, que puede para muchos parecer obvio, pero que es muy significativo, y es que para los argentinos, para los uruguayos, para los chilenos, para muchos de los pueblos latinoamericanos, nuestros hermanos, no tiene tanto sentido, no es tan importante saber las realidades y la historia del mundo ahí, antes de que llegaran los españoles. En cambio, para nosotros siempre es importantísimo sumar a nuestras experiencias posteriores a la conquista las anteriores a la conquista. Y él mismo decía la dificultad de a veces ver lo que verdaderamente sucedió de lo que nos cuentan de lo que sucedió. Me da muchísimo gusto estar con ustedes, como todos mis compañeros. Qué gusto reiniciar esto. Soy Germán Ortega Chávez. Bueno, pues esta noche les hemos hecho ya desde hace varias horas una pregunta a través de Twitter y de nuestras redes sociales. Les estamos preguntando de qué libro les gustaría que se hiciera una película. Ya algún gracioso nos dijo que de La Guía Roji, pero bueno, estamos abiertos a cualquier sugerencia, ¿no? Va a tener mucho movimiento. Pues quizás Pues sea un poco aburrida, pero no sé. O del directorio, muchos personajes, ¿no? De esa manera saldrían muchos más de los que solemos salir en las películas. Sí, saldrían todos los Hernández. Todos los Hernández. Bueno, Los Chávez, imagínate. Ni hablar, ni hablar. Les recordamos que este programa se hace con sus preguntas, sus sugerencias, así es que también les pedimos que nos escriban a nuestro correo electrónico, que nos marquen a nuestros números telefónicos o que nos hagan conocer sus dudas, sus inquietudes, sus comentarios
a través de cualquier medio que les parezca pertinente. Además, tenemos ya un LADA sin costo, cosa que siempre es muy útil para las personas que nos acompañan en otras ciudades. Vamos a comenzar con sus preguntas de una vez. Hay que trabajar ya. Venga. Para eso estamos aquí. Giselle Rojas nos había escrito con esta pregunta. ¿Por qué a la cubeta se le dice cubeta y no cilindreta, cuando a todas luces se parece más a un cilindro que a un cubo? Buena pregunta. Es buena pregunta, pero no, yo sí creo que tiene que llamarse cubeta. Cubeta y cubo en realidad tienen la misma etimología, que viene de Cuba. Ahora me meto en eso de la Cuba, etimología. no de las Antillas. A lo mejor, no lo sé, ni de la bebida. Pero el caso es que cubo, lo que pasa es que nosotros tenemos esta idea de que cubo es nada más una figura, esta que tiene 6 caras iguales, cuadradas, pero eso es la figura. Eso tiene una etimología que viene de equivos. Esa es otra etimología. Es- El exacto. cubo de otra. El cubo de la figura geométrica, Ese tiene otra etimología. ese viene de dado, de un dado para jugar, ¿no? Porque evidentemente tiene las 6 caras iguales. Pero luego tiene otra acepción que significa tal cual lo que nosotros aquí entendemos por cubeta, que es una forma que es como un cilindro, pero que tiene más ancha la boca que ahora sí que el fondo. Es decir, la cubeta, el cubo, que tienen esta, o sea, de hecho en el ¿Pero diccionario no de la sería RAE la también- cuba más que el cubo? Bueno, No. cubo tiene una acepción que significa cubeta y la academia los da como sinónimos ok. exactos. Lo que pasa es que cubeta solo se utiliza en algunos países de América, entre ellos México. Ustedes en Pero España no cubo- hablan de la cubeta. ¿No nosotros- trapean con una cubeta? No, todo con cubo. Ahora, el Ok. cubo, el cubic bueno, no es la figura geométrica, pero el cubo como el recipiente, ese Ajá. tiene otra etimología, viene de cupa, de copa. De ahí viene una serie de palabras como cúpula, que es el O sea, diminutivo. cubeta viene como de cúpula. No. Cupa dio cubo, Ajá. en el sentido de recipiente. Ah. De cupa se dio cuba, cúpula, una serie de palabras. Esa cuba, de la que viene cupa, dio cubo, cubeta, cubilete, por ejemplo, que en Cubilete. realidad el cubilete Sí, que el cubilete el mismo es un vaso cubo también. y cubeta, pero el chiquitito, el de Sí, es recipiente un que vaso. nosotros Y es un vaso para- que tampoco tiene forma cúbica, no tiene 4 lados, es también como un vaso. Exacto, pero Exactamente, este el cubilete. recipiente que nosotros entendemos como cubeta tiene el fondo más estrecho que la boca, la es decir, boca. no es un cilindro. El cilindro es una figura que sí tiene la base y el fondo, de cómo se ponga, del mismo tamaño. Ese viene de quilindros, del griego, que significa enrollar, doblar. Era este rollo, que Oye, de hecho Laura. si utilizamos una página, una hoja y la enrollamos, eso sería el quilindros. De hecho, los libros enrollados se volumen. empezaron a llamar quilindros. El papel del cilindros. baño. Sí, que el, dio- el papel enrollo del año es es un un cilindro, cilindro. es un cilindro. Oye, Laura, de hecho, y lo que te voy a decir es que, bueno, por lo que sé, digo, por lo que me acuerdo de pinturas antiguas y eso, las cubetas, incluso para cargar agua, por ejemplo, en la antigüedad, pues no eran cilindros, no tenían la forma más o menos, que tampoco es un cilindro, en efecto, como tú dices, porque son más anchas afuera. Pero lo que te iba a decir es que las cubetas en las pinturas antiguas del siglo XVII y del siglo XVI tenían forma así, o sea, estaban hechas de 4 pedazos de madera. O Es sea, que de como 4 estaban pedazos de hechas con madera madera, ensamblados, exacto. que se hinchaban. Más y como el por eso- cubilete. que realmente era de 4 lados y de una base. O sea, las cubetas en las pinturas de los barrocos Aparecen españoles siempre con asa. aparecen con un asa, pero aparecen de 4 lados porque no era más Claro. difícil La hacer. cuba, por ejemplo- Por no hablar del el cubismo, donde ya las cubetas estaban por todas partes. la cuba, donde se guarda el vino, donde se deja fermentar durante tiempo, tiene esta forma también de cuba, pues, pero tiene esta misma etimología de cupa. Cupa y quibos, las dos etimologías de cubo, vienen de una raíz indoeuropea que significa keu, que es doblar. Y este doblar también está en una acepción de acostarse, de hecho, incubar, que es como acostarse dentro, o sea, tener a alguien acostado incubar. dentro. Incubar, acostarse. Viene de ahí. Sí, sí, Sucumbir pero como- es yacer debajo de alguien, o sea, estar sometido, de cum, sucumbir. sí, claro. Cubículo es la habitación para acostarse.
y también viene de ahí, de esa raíz. Los maestros con razón en la universidad tienen sus cubículos. Para echarse sus buenas... Ustedes que son maestros universitarios. Uno dice, bueno, lo han de de decir ti. con- Pero bueno, el caso es que yo sí creo que cubeta y cubo, o sea, tiene sentido que venga y que sea cubeta y no cilindreta porque guardan la misma etimología, que es Cuba. Ahora, cilindreta es una bonita palabra, ¿eh? Es muy bonita. Quien hizo la pregunta, no sé, Está creativo se el inventó término, una sí, muy está bonita creativo. palabra, Pero una se puede cilindreta. hacer una Pero- cubeta, o sea, una cilindreta como a lo mejor una cubeta, pero que tenga tal cual la forma de un cilindro, que no es el caso de la cubeta, que es un poquito más... Sí. Bueno, lo que es interesante de su pregunta es que justamente muchas veces desde el español del presente o desde cualquier lengua vista desde el presente hay cosas que no hacen ninguna lógica, que solo se pueden explicar como consecuencia de una evolución de la lengua, ¿no? De la Entonces, lengua, a los niños chiquitos padecen mucho eso, los verbos irregulares y otras formas gramaticales que tienen una explicación, Lógica. digamos, de la evolución de la lengua, pero que si tú entras y la ves por primera vez, pues no hace lógica, o sea, no, Claro, el no es una lengua el lógica. famoso rompido, Exacto. que Que inventa- es más lógico Sí. que el roto. El roto. Sí. Por eso hay que remontarse hasta el griego muchas veces, sin duda el latín, para entender cuáles son estas... Sí, Árbol el genealógico. sentido de la palabra. Bueno, vamos con otras palabras, pero antes con nuestra dichosa palabra. Recuerden ustedes que nosotros les proponemos una definición y las personas que respondan a qué palabra corresponde esta definición serán las primeras en poderse llevar algunos de los libros que mostraremos más adelante. Sin más preámbulo, la definición de esta noche es la siguiente. Acertíjolo, ¿eh? Acertíjolo. Acertijo en el que se propone adivinar una palabra aludiendo a su significado, empleando sus sílabas e indicando el orden numérico de estas. Suele ponerse en verso. Yo traigo un ejemplo que si quieren les voy a leer rápidamente. El ejemplo es el siguiente. Mi primera, bueno, no, tiene que tener una explicación. Podría estar en boca de Jaime de Marichalar allá en los felices años 90. Mi primera, obviamente está aludiendo a una sílaba. Mi primera es una letra vocal. Mi primera y mi segunda, consonante. Y la final, nada se escribe en el mundo con la tercera. Y el todo es el nombre de una dama que es mi bien y mi tesoro. Esto en boca de un tal Jaime de Marichalar. Ya les dije muchas cosas, la respuesta de esa, pero lo que estamos preguntando es cómo se llaman estos juegos de palabras en general. Hay una película. Pero es que en inglés significa otra cosa. Sí, la película se llama de otra manera, pero en Está poniendo español muy barcos, la nada más traducción. empezar, nada más. Tenemos para regalar Pecados Predecibles de Claudia Guillén, una cortesía del Lectorum en una coedición con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Son cuentos de nuestra querida amiga Claudia Guillén. De Nostra Ediciones tenemos en esta colección Para Entender, de Miguel León Portilla, precisamente al que estaba yo aludiendo, Fray Bernardino de Sagún, y de nuestro amigo Julio Patán, Martín Luis Guzmán. Y de la editorial Sexto Piso, de estas colecciones maravillosas que está haciendo ya esta editorial, Memorias del Subsuelo, un clásico de la literatura rusa de Dostoyevsky, que escribió por primera vez y publicó en 1864, en un momento además en el que al pobre Dostoyevsky le iba muy mal porque había muerto su mujer, su hermano le iba bastante mal en la vida, problemas económicos por su adicción Sí, al... sufrió. Entonces propuso ver el mundo a partir del subsuelo, es decir, bajarse un poquito y ver el mundo desde las profundidades. Es uno de los libros un más libro muy significativos para entender la trayectoria de Dostoyevsky. Y las complejas situaciones políticas y sociales de Rusia. Por las que más tarde pasarían, efectivamente. Bueno, y con esto damos por terminado el primer bloque de la 12ª temporada de La Dichosa Palabra. Volvemos en un momento después de estos mensajes.